El Ayuntamiento ha transferido ya las ayudas económicas destinadas a los hoteles de la ciudad. Este incentivo, dirigido a la industria hotelera fuengiroleña y dotado con 1.400.000 euros, forma parte del Plan de Reactivación Económica 2021 impulsado por el equipo de gobierno. Un sector súper importante en nuestro municipio, es el motor económico de nuestro municipio, y más de un total de 30 establecimientos de nuestra ciudad cuentan ya con esta subvención. Muy buenas noches. Las grandes hazañas del deporte suelen ir acompañadas de objetos únicos e icónicos. La bicicleta de Miquel Indurain, las camisetas de Juanito, la raqueta de Rafa Nadal. Todos estos tesoros y muchos más podrán verse a partir del próximo miércoles en la exposición Leyendas del Deporte que acogerá el Museo de la Ciudad. Lo tenemos todo ya casi listo, está en marcha y la verdad es que va a ser una exposición que yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Usar protección solar cuando nos exponemos al sol, sobre todo en verano, es importantísimo para evitar quemaduras o padecer un cáncer de piel. En esta época del año pasamos mucho más tiempo al aire libre, por lo que proteger nuestra piel se convierte en una prioridad. Hoy nos hemos acercado a la playa a comprobar qué hacen los bañistas para evitar los daños que provoca la exposición prolongada al sol. Acabo de ponerme protector antes de venir a la playa y ahora pues intentando protegerme en una hora buena. Casi siempre dentro de la sombrilla. Me echo una crema de protección 50 en la cara. Yo la gorra no me la quito casi nunca, además es que tengo que protegerme. Más de 30 establecimientos hoteleros de la ciudad se han beneficiado ya de las ayudas económicas concedidas por el Ayuntamiento para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia. Se trata de subvenciones que se otorgan por segundo año consecutivo y que en 2021 cuentan con 1.400.000 euros. El Ayuntamiento ha transferido ya las ayudas económicas destinadas a los hoteles, hostales, pensiones y apartahoteles de la ciudad que se incluían en el Plan de Reactivación Económica de 2021. Un total de 34 han recibido estas cuantías, cuyo montante ha alcanzado los 116.000 euros en alguno de los beneficiarios. La verdad que es una gran noticia dar a conocer que ya desde nuestro plan de reactivación económica del Ayuntamiento de Fuengirola, ese que pusimos en marcha y en tema de subvenciones, ya desde el consistorio hemos abonado al sector hotelero, un sector súper importante en nuestro municipio, es el motor económico de nuestro municipio, y más de un total de 30 establecimientos de nuestra ciudad cuentan ya con esta subvención. Esta subvención que se calculó en base de los metros cuadrados de superficie de los hoteles y en función de la zona, y de los cuales pues ya han recibido la subvención que tanto le hace falta en estos momentos, puesto que poco a poco es verdad que están teniendo bastantes reservas, pero que poco a poco pues se han visto muy afectados y poco a poco van cogiendo el ritmo otra vez en nuestra ciudad. Se trata del segundo año consecutivo que el Ejecutivo Municipal que dirige Ana Mula dedica una parte del presupuesto a ayudar a los hoteles de la ciudad. En esta ocasión, el Plan de Reactivación Económica había consignado 1,4 millones de euros para este fin. Este equipo de gobierno siempre apuesta por ayudar al sector económico, a nuestros autónomos, a nuestras familias. Tenemos diferentes subvenciones en nuestras partidas presupuestarias, de las cuales pueden preguntar, porque desde servicios sociales se hacen bastantes ayudas. Tenemos ayudas al alquiler, tenemos ayuda a todos los vecinos que están pasando por estos momentos en situación de vulnerabilidad, y anunciarles eso, que por supuesto en la Tenencia de Alcaldía de los boliches son bien recibidos y pregunten, que serán asesorados por nuestros especialistas. Técnicos municipales han tramitado todas las solicitudes recibidas y han otorgado las cantidades en función a los criterios especificados en las bases de la convocatoria y que tenían que ver fundamentalmente con la superficie de los establecimientos y el valor del suelo de la zona donde estos se ubican. Bravo confía en hacer lo propio lo antes posible con la línea de ayudas a autónomos de la ciudad en régimen de concurrencia no competitiva, que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros. Esta se encuentra actualmente en fase de exposición pública hasta el próximo 3 de agosto.
agosto, momento a partir del cual comenzarán los ingresos de los montantes a los solicitantes que han resultado definitivamente aptos en el proceso. El Ayuntamiento ha aprobado hoy en pleno 3 estudios de detalle que permitirán el desarrollo urbanístico de Carvajal y Torreblanca. La tramitación de estos expedientes conllevará la construcción de alrededor de 230 viviendas y obligará a los promotores a ejecutar todos los trabajos de urbanización de los sectores afectados en los que se contempla la reserva de suelo para VPO y nuevas zonas verdes. Tras su aprobación inicial el pasado mes de marzo, el equipo de gobierno ha llevado a pleno la aprobación definitiva de estos 3 estudios de detalle, 2 de ellos ubicados en la zona norte de Torreblanca del Sol y otro en Carvajal, de acuerdo al PGO vigente y a la legislación urbanística actual. Y esto es un dato importante, el coeficiente de edificabilidad, cuando gobernaban ustedes, estaba por encima del 1 en casi todas las promociones, en casi todos los sectores. El coeficiente de edificabilidad ahora, que somos nosotros los que llevamos a cabo el planeamiento, en la gran mayoría de los sectores está por debajo del 0,4, 0,35, 0,30, por lo tanto se pone de manifiesto el cuidado con el planeamiento, el cuidado con el medio ambiente que desde el equipo de gobierno se tiene. Estos 3 estudios de detalle no han recibido alegaciones al respecto durante su fase de exposición pública y contemplan también la reserva de suelo para VPO y nuevas zonas verdes. PSOE, Ciudadanos y Vox han votado a favor de ellos. Que haya reserva para viviendas de protección oficial, viviendas sociales, nos parece que cumple con nuestras exigencias de aquel momento. En este caso, pues así se va a respetar. Se van a respetar unas cesiones para viviendas de protección oficial y en ese caso, como cumplen todos los demás parámetros, vamos a votar también afirmativamente. Reservamos algo de suelo para que muchos fonjerneños puedan, por lo menos puedan vivir en esta zona, y entendemos que es un buen desarrollo urbanístico y cumple, por supuesto, con todas las prevenciones o con todas las obligaciones del Plan General de Acción Urbana. Nuestra función es verificar que en el expediente no se modifica el uso urbanístico del suelo fuera de los límites del apartado anterior y que no se incrementa el aprovechamiento urbanístico, que se encuentra completo en todos sus apartados, que los informes son favorables y que no se alteran las condiciones de ordenación de los terrenos. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Equo, José Miguel López, se ha abstenido en la votación de 2 de estos estudios, así como votado en contra en el tercero. Y probablemente si este grupo municipal estuviera presidiendo este pleno y yo fuera el presidente de este pleno, pues probablemente hoy estaría votando a favor ese estudio de detalle por imperativo legal, más que por una convicción política. Pero mi voto hoy aquí no es determinante y puedo determinarlo en función de una posición política, y que defiendo. Es cierto que la política se hace en el planeamiento y eso es lo que nosotros llevamos criticando. 30 años de un planeamiento que entendemos que está erróneo. Y usted me dice, se da la paradoja de que su padre aprobó el planeamiento en el PER-IB. Pues sí, puede ser, pero es que hace 30 años las necesidades medioambientales y urbanísticas de esta ciudad no tienen nada que ver con las que tenemos actualmente. La alcaldesa Ana Mula ha cerrado el turno de intervenciones recordando a todos los grupos que estos estudios respetan en todo momento un PGO que en su día recibió la aprobación de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE. Y fíjese a dónde llega el colmo que dice el señor López. Si yo estuviera presidiendo el pleno de la corporación, tendría que aprobarlo. Fíjense el colmo, es decir, cambia su posición en función de dónde esté usted. Si está ahí, voto en contra, y si está aquí, voto a favor. ¿Se puede ser más absurdo, señor López? Si usted estuviera presidiendo y tuviera que votar a favor, ¿cuál es la diferencia con estar ahí? Pues iban listos los ciudadanos. Es decir, las cosas salen porque este sector de aquí vota a favor, porque ustedes votan en contra. Pero si usted estuviera sentado aquí, votaría a favor. No me parece más absurda la postura ni más absurda la explicación. Creo que es un error, pero esa es mi opinión, que usted siga intentando engañar a los vecinos. Ellos le juzgarán en su momento. En total serán 14 viviendas unifamiliares independientes en Torreblanca y otras 218 distribuidas en varias edificaciones en Carvajal, las que se levantarán en los próximos años en esta zona de expansión del municipio.
La exposición Leyendas del Deporte abrirá sus puertas el próximo miércoles en el Museo de la Ciudad. Allí se ultiman los preparativos para acoger una muestra de los objetos relacionados con los mayores hitos de la historia deportiva mundial. El espacio contará con un rincón dedicado a la figura de Juan Gómez Juanito. El Museo de la Ciudad abrirá de nuevo sus puertas el próximo miércoles con la muestra Leyendas del Deporte. En este espacio se han reunido piezas relacionadas con las mayores hazañas deportivas de la historia. Lo tenemos todo ya casi listo, está en marcha y la verdad que va a ser una exposición que yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Muy potente. Tiene todas las modalidades deportivas, son las gestas de grandes héroes deportivos que a todo el mundo conocemos, referentes Indurain, Rafa Nadal, Fernando Alonso, jugadores de la NBA, o sea, se tocan todos los palos y además con una cantidad de recursos muy interesantes como son infografías, objetos personales de los propios deportistas que han cedido para la exposición. Se trata de una exposición en la que se han reunido algunos de los iconos deportivos de toda la historia, en particular la de nuestro país. Algunas piezas causarán sensación entre el público. Está el Ferrari de Alonso, con el que ha competido. Está también una réplica de cuál es la pista de atletismo en el salto de altura, en la que los deportistas vamos a ver realmente el esfuerzo que se hace, porque en la televisión siempre parece que es menos. Hay muchos objetos que ver, mucha información que procesar y yo creo que además al alcance de todo el mundo y muy interesante. Sin duda, el rincón dedicado a la figura de Juanito, nuestro deportista más internacional, será otro de sus grandes atractivos. La muestra podrá visitarse a partir del próximo miércoles 4 de agosto en horario de tarde y los fines de semana también por la mañana. Acercar la cultura a todos y explorar la belleza y diversidad de los paisajes planetarios. Este es el objetivo de la exposición de la Fundación La Caixa, que podrá visitarse desde mañana jueves en la Plaza Estrella de los Mares y los Boliches. En ella podremos ver 40 imágenes de nuestro sistema solar seleccionadas y tratadas por el fotógrafo estadounidense Michael Benson. Un legado visual que no se debe valorar solamente por su importancia científica, sino también por ser un capítulo singular en la historia de la fotografía. Esto es lo que ofrece la exposición de la Fundación La Caixa, que estará visitable desde mañana jueves y hasta el 8 de septiembre en la Plaza Estrella de los Mares. Durante toda la mañana los operarios ultimaban los preparativos para tenerlo todo a punto para la apertura de estos carteles y mostrar los secretos del universo. Y es que durante casi toda la historia de la humanidad, los planetas que forman nuestro sistema solar no eran más que unos misteriosos puntos de luz moviéndose lentamente entre las estrellas. Incluso después de la invención del telescopio en 1609, se nos mostraban tan solo como pequeños discos borrosos. Esta situación cambió radicalmente en 1957, cuando el Sputnik 1 inauguró la era espacial. Ahora, tras 50 años, podremos ver 40 imágenes de los planetas de nuestro sistema solar, captadas por las sondas de la NASA y seleccionadas y tratadas por el fotógrafo Michael Benson. Podrá visitarse, recordamos, desde mañana y hasta el 8 de septiembre en la Plaza Estrella de los Mares. El Festival de Artes Escénicas Anfitrión sigue dejándonos grandes momentos en la ciudad. Anoche el actor Rafa Maza aterrizó en el escenario Mare Nostrum con su comedia Fabiolo Connection, un divertido monólogo creado por el propio intérprete y Alberto Gálvez, en el que dan vida a un entrenador de tenis muy peculiar que es contratado para dar clases a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Solo en escena, Rafa Maza compone un espectáculo en el que parodia lo humano y lo divino con grandes dosis de humor. Mañana jueves, el festival escenificará la obra El árbol de Miguel Marín. Un buen físico como referencia, y yo lo tengo. Estoy hablando de Einstein, Loeb, Dolce & Gabbana, un buen físico. ¡Qué pavas! Y los bitcoins también van por algoritmos. El otro día estuve en Sotogrande y me compré un 5J con 5G con mi iPhone Plus Pro en bitcoins. Así se tiene que hacer las cosas, no como vosotros que sois de monedero. Por favor, pagad en bitcoins.
La Plaza Pedro Cuevas acoge la Feria del Libro. Hasta mediados de septiembre tendremos la oportunidad de surtir nuestra biblioteca a muy buen precio con ofertas y descuentos en todo tipo de títulos. A 2 pasos del mar, frente al paseo marítimo de los Boliches, encontramos el lugar ideal para dejarnos llevar por la lectura. Es la Feria del Libro, instalada en plena Plaza Pedro Cuevas. Desde el 1 de julio y hasta el 19 de septiembre podemos surtir nuestras estanterías con nuevas adquisiciones. La gente viene buscando un poquito de todo, la mayoría clásicos, o libros para los niños, o la típica novela policíaca para la playa. También romántico, lo que la gente quiere es desconectar realmente, entonces quiere algo en lo que no tenga que pensar ni que sea algo complicado. La pandemia ha afectado también a este sector, influyendo incluso en los títulos que demanda el público. El año pasado sí se vendió más La Peste, pero fue el año pasado. Este año la gente parece que quiere desconectar un poco de tanto tema mismo. De narrativa, de arte, de ensayo, de historia, con unos 40.000 ejemplares donde elegir, tenemos también una gran variedad de géneros y precios. Pues mira, tienes novelas románticas a 1,50, libros a 4, a 5, 3,45... O sea, tienes libros de niños, por ejemplo, a 2,50. Luego ya las enciclopedias sí suben un poquito, pero se quedarían en unos 16 euros, que tampoco es un mal precio. Se han tomado además todas las precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes. En cuanto a los más vendidos... El Capital, el retrato de Dorian Gray, el Principito sobre todo... La Feria del Libro abrirá todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 9 de la noche. También acaba de inaugurar su venta online a través de una página web. Muchos jóvenes aprovechan las vacaciones de verano para participar en el curso de cómic y dibujo organizado por la Concejalía de Juventud. En estas clases aprenden no solo a dibujar, sino también sobre diseño de personajes, a organizar escenas y a dramatizar acciones. Aquí en este aula del edificio Colores tienen lugar las clases de dibujo y cómic organizadas por la Concejalía de Juventud. Niños de entre 11 y 18 años aprenden a dibujar y a otras muchas cosas más relacionadas con la actividad artística. Julio y agosto hacemos como un intensivo, digamos, especial, porque vienen muchos alumnos de vacaciones que se quieren apuntar estos 2 meses. Lo que se dan, pues, son construcción de personajes, un poco de viñetas, fondos. Intento intercalar el tema de hacer fichas, ¿no?, de construcción con ejercicios así muy creativos que supongan un reto para ellos. Experimentar cómo hacer las viñetas, cómo contar las historias, cómo dramatizar algunas poses, exagerarlas. 30 son los alumnos con los que cuenta este taller en la actualidad. Muchos han soplado velas en las clases, por lo que su evolución es más que considerable. Sí, la verdad es que sí, se ve bastante talento. Hay muchos alumnos que los tengo desde hace por lo menos 3 años más o menos y van súper bien, la verdad. Estoy muy orgulloso de ellos. Esta actividad tiene lugar durante todo el año. Si están interesados en participar, pueden contactar con la Concejalía de Juventud para más información sobre plazas y horarios. Cepime ha firmado hoy un convenio con la empresa de telecomunicaciones GAR Telecom. El objetivo del acuerdo es dar servicio de telefonía y datos a los miembros de este colectivo que engloba a pequeños y medianos empresarios de la zona. Mejoras en el servicio y una reducción en la factura. Es lo que se busca con este convenio, que afecta a los socios de Cepime de Fuengirola y Mijas. Grupo GAR Telecom es la empresa de telefonía y telecomunicaciones que ha rubricado el acuerdo de colaboración. Es importantísimo, además, tanto el Gobierno como todas las partes de España lo que apoyan es la digitalización de todas las empresas. Si queremos darnos a conocer, aparte de a nivel local, a nivel nacional, internacional, es muy importante tener buenos contratos de telefonía a la hora de atender a nuestros clientes. GAR Telecom, que acaba de incorporarse además a la entidad, se encargará de proporcionar servicio personalizado a los asociados de Cepime. Nosotros damos lo que es servicio de voz y de datos a lo que es la sede de las empresas. Damos la conectividad, tenemos servicios un poco bastante más lo que es profesionalizado con VPN, con líneas directas entre varias sedes, que hoy en día es muy importante por la seguridad y sobre todo damos servicio de voz.
En un momento en el que la interconectividad y el teletrabajo están en auge, el gerente de Gar Telecom, Emilio García, explica que lo que pretenden es adaptarse a las necesidades de cada abonado. Tenemos clientes que nos han pedido de un día para otro montar VPN en domicilios particulares de sus trabajadores. Eso es nuestro día a día ahora, es decir, vamos un poco a la demanda de la situación. Y sobre todo en lo que es flexibilidad de, oye, hoy no me hace falta este volumen de líneas móviles porque vuelve la gente a la sede, o tengo que volver a reactivar otra vez líneas porque se me vuelven a decir. Estamos un poco ahí, somos tan flexibles como la situación actual que estamos. El acuerdo tiene 1 año de vigencia y podrá prorrogarse anualmente. La ONG fuengiroleña Cooperación Honduras continúa con la labor del Padre Patricio en el país centroamericano. Con la ayuda de numerosos fuengiroleños, este colectivo ayuda económicamente a hondureños sin recursos para que puedan completar sus estudios académicos. Es el caso de Daneris Antonio Flores, que está de visita en nuestra ciudad y ha querido agradecer esa solidaridad. Daneris Antonio Flores es la imagen del trabajo desarrollado en Honduras por el Padre Patricio desde hace casi 30 años. Con 8 años sintió la necesidad de estudiar y gracias a la ayuda de Cooperación Honduras ha llegado a estudiar el primer curso universitario en Madrid. Gracias a personas que me han estado ayudando aquí dentro de España, como es el caso de la ONCE, de la cual la Universidad Complutense pues hizo una gestión. Al yo no ser afiliado a dicha organización, pues hicieron algo para que pudiera obtener ese servicio. Pues al principio la recibí con mucho entusiasmo porque dije yo ir a conocer un nuevo país, una nueva gente, tener un nuevo ambiente. Y nada, pues ya al llegar aquí, pues quizá haya podido ser así, pero experimenté algo totalmente distinto a lo que yo me esperaba. Y todo eso fue caso de la pandemia, que igual no solamente a mí se me ha dificultado, sino que a todo el mundo. A lo largo de los años, Cooperación Honduras ha atendido a más de 70.000 hondureños y gracias a sus proyectos, 11.500 niños de 35 comunidades rurales han tenido la oportunidad de recibir educación y acceder a la universidad. Daneris es un referente para todos los pequeños amparados por esta ONG fuengiroleña. Un ejemplo, es como uno más, es decir, es posiblemente uno pues que le haya podido costar más, porque bien sabemos que a mí me parece una maravilla que se pueda desenvolver también y haya aprendido desde los 8 años. Él es no vidente de nacimiento, pero ya a los 8 años se empeñó porque él quiso en ir a estudiar, y cuando nosotros allí en las escuelas no teníamos ninguna infraestructura para poderle dar clases, pero se empeñó, empezó a escuchar. Daneris es invidente desde nacimiento, pero esta circunstancia no le ha frenado en su vida a sus 22 años, aunque no ha sido fácil. La vida no me va a alcanzar como para agradecerles todo lo que han hecho por mí y pues nada, y yo pues haré lo máximo posible para que ellos se sientan satisfechos de mí. En unos años y gracias a la solidaridad fuengiroleña, Daneris acabará su carrera de dirección y administración de empresas en Honduras y se convertirá en un ejemplo de superación y esfuerzo para todos los niños hondureños. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los jóvenes españoles, según datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Detrás de esta realidad se encuentra la creciente incertidumbre económica, la falta de expectativas y el desempleo, que en los últimos años han agravado los casos de ansiedad y depresión. La Fundación Española para la Prevención del Suicidio afirma que desde 2010 los suicidios entre los jóvenes han aumentado un 30%. Además, en los últimos meses explican que desde el servicio de psiquiatría de los hospitales las urgencias en este campo se han disparado. La creciente incertidumbre económica, la falta de expectativas y el desempleo provoca un futuro incierto que hace mella entre los menores. Lo que está ocurriendo es que todo esto se ha visto muy ampliado por la pandemia que estamos padeciendo, pero ya venía un poquito de atrás, ¿no? Del 2019, 2017, es decir, un aumento de suicidios en la gente más joven, ¿no? Esto es producto del aumento muchas veces de incertidumbre, de desesperanza, de trastornos obsesivos, de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos en la población más joven, ¿no? Es decir, la salud mental ahí en la población más joven, pues ciertamente a nivel preventivo ha estado bastante descuidada, o mejor dicho, mal atendida, ¿no?
Por su parte, la Asociación Española de Pediatría traslada que este tipo de atención en menores se ha duplicado desde el inicio de la pandemia, lo que se ha traducido en un agravamiento de los trastornos de conducta alimentaria y un aumento de casos de ansiedad, alteraciones obsesivas, depresión, autolesiones e intentos de suicidios en adolescentes. Entonces, todo esto ha hecho que se aumenten pues los números de suicidios a nivel general y a nivel particular en la gente joven, ¿no? Con lo cual, entre todos tenemos que hacer una campaña de concienciación y tenemos que estar atentos a este tema porque se está convirtiendo en un tema de primera magnitud y con mayor preocupación en la salud mental de nuestra población joven, ¿no? Entonces, tenemos que hacer campaña de prevención, tenemos que crear espacios donde se pueda hablar de suicidio, ¿no? Desechando todos esos mitos que llevamos incorporados durante mucho tiempo y de alguna manera tenemos que ofrecer a estas personas desde una muy cercana pues espacio de acogida para que puedan ventilar todo ese sufrimiento, ¿no? La Fundación Española para la Prevención del Suicidio ha explicado que habrá que examinar en profundidad los datos de 2020 con respecto a los jóvenes. Auguran que el confinamiento ha disminuido los casos de suicidio al estar en casa, aunque ante la avalancha de noticias negativas en la pandemia habrá que estar atentos a los menores ahora más que nunca. La Junta ha confirmado este miércoles algo más de 850 nuevos contagios en las últimas 24 horas en nuestra provincia. Es prácticamente la mitad de los contagios registrados en la jornada de ayer. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Sí, vi una cifra muy similar, por ejemplo, a la de Sevilla. Similar. ¿Podemos decir que es algo extraño? No, lo que veo es que en algún momento determinado ese impulso tan importante que tienen los contagios en Málaga tienen que empezar a mitigarse y que tenemos que empezar a pensar que la quinta ola en algún momento tiene que quebrar también su subida casi vertical, porque ha ocurrido con las precedentes. Sí, pero eso es cierto, Antonio, pero hablamos muchas veces, aquí lo hemos dicho, cuando se dan cifras así de drásticas en cuanto a caída o subida, siempre hay algo detrás, es decir, siempre hay datos que no se han incorporado. Pues fíjate, ni lo de ayer era, como comentábamos, un dato tan explosivo como para tenerlo en cuenta de forma puntual, como el de hoy probablemente sea demasiado bajo en algunos municipios. Sabes que estas cosas, lo hemos dicho multitud de veces, mirarlas con cierta perspectiva y mirarlas siempre con un baremo de 2 semanas, 3 semanas, ir analizando cuál es la evolución, no el hecho puntual de un miércoles o de un martes o de un jueves. Muchas veces nos hemos quejado martes, miércoles, donde a nivel nacional se destacaba Andalucía en sentido negativo, cuando aquí tenemos la experiencia de ese efecto arrastre o de actualización de datos que se producía del fin de semana hacia un martes o un miércoles. El dato de hoy es bajo, comparado con los de días precedentes, pero es verdad que el de ayer era excesivamente alto. Probablemente ni una cosa ni la otra. Ayer no era tan alto y hoy no será tan bajo. Claro. Hay un término medio. Hay un término medio. Es decir, que Málaga se sitúe por debajo de los 1000 casos en una sola jornada es una buena noticia si se consolida en las próximas. Si en las próximas vemos que de pronto mañana estamos en 1200, 1300, evidentemente existe una especie de anomalía en el traslado directo de los datos o que no se están dando los datos de forma tan pormenorizada, es decir, existe siempre muchas veces actualizaciones, revisiones, y eso lo hemos visto continuamente. En cualquier caso, con perspectiva, sí empezamos a ver, yo no digo que se llegue al punto álgido de la quinta ola, pero sí por lo menos una estabilización de los datos y que veremos un hecho puntual hoy que no se daba desde hace semanas, y es que la Costa del Sol ha tenido hoy más curados que contagiados. No, eso es una buena noticia. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Lo cogemos y decimos aquí está el principio de la recuperación de la quinta ola, probablemente mañana estemos de nuevo hablando de un dato alto de la Costa del Sol con un Tú y yo no vamos a decir eso nunca, o sea, está claro, después de tantos días, tantos meses de experiencia... No nos fiaremos de un día solo. De un día no nos vamos a fiar. No, un día solo sería una circunstancia bastante negativa el fiarnos. En cualquier caso, Andalucía hoy 3.848 positivos en una sola jornada, con 1.700 curados. Si esto viene a consolidarse en las próximas jornadas, sí estaríamos hablando de entrar en una especie de meseta, pero en la parte alta de esta quinta ola. No son datos en cualquier caso satisfactorios, son datos muy malos que nos retrotraen a lo ocurrido hacia la primera quincena, final de la primera quincena del mes de febrero, lo hemos comentado en estos días pasados. Estamos en esa situación y hay un hecho aún peor, es que la presión hospitalaria sigue creciendo cada día y ese es realmente el dato importante
que nos viene a decir que todavía no hemos llegado a ese pico final, que durante esta semana y la semana próxima veremos todavía crecer el número de personas ingresadas en los hospitales andaluces, porque después de un número muy abultado de contagios continuados durante muchos días o varias semanas, es a partir de la segunda semana cuando siempre hemos visto crecer los ingresos hospitalarios. Y además son cifras los ingresos que tardan mucho en bajar, lo hemos visto, sobre todo los de la unidad de cuidados intensivos. Bastante, y vuelve a hacerse un aviso casi sangrante en el sentido de que es desgarrador avisar, volver a recalcar, lo hacíamos nosotros la pasada semana, a todas las personas que están, a las mujeres que están embarazadas, gestantes de 20 semanas en adelante, incluso ya dice el consejero que no importa el momento de la gestación en el que se encuentre una mujer, para que vaya a vacunarse, Hay un número importantísimo de mujeres hospitalizadas, embarazadas en los hospitales andaluces y algunas de ellas en las UCI. Y luego ayer surgía un dato que me gustaría recomprobar porque me llamaba poderosamente la atención. Prácticamente el 90% de las personas hospitalizadas en Andalucía no tendría la vacunación completa o no se habría vacunado. O podemos leerlo por otra parte, que es el 10% si tiene vacunación completa. Bueno, obviamente siempre hemos dicho aquí que estar vacunado no evita que te contagies. Lo que evita es que se agrave. Ahora sí es verdad, si vas al hospital ya tiene cierta gravedad. Sí, pero se habla de eso, un 90-95% de las personas hospitalizadas en Andalucía no tenía la pauta completa todavía o no se había vacunado. Es decir, solo un 5% de los ingresados en Andalucía tendría la pauta completa. Y no necesariamente tienen que ser ingresos con consecuencias graves, pero sí con algunas complicaciones clínicas. Exacto. Bueno, vamos a ver los datos, si te parece, de vacunación, porque hoy vamos a experimentar, como todos los días, crecimientos relativamente lentos. Nos iremos hacia el 58% de aquí a final de semana aproximadamente, más o menos, en pauta completa. Andalucía marca un hito, más de 10 millones de dosis recibidas y la práctica totalidad de ellas están ya puestas. Mañana asistiremos también a ese otro momento en el que se hablará de más de 10 millones de dosis administradas por parte de la Junta de Andalucía, es decir, ya pinchadas. Del total de la población andaluza, el 65,34% tiene al menos una dosis, de ese conjunto el 56,52%, que son 4.784.000 andaluces, tiene ya la pauta completa. Estamos pues en una posición muy avanzada a nivel europeo, tremendamente avanzada, entre los 2-3 primeros países del mundo, de Europa, y entre los 10 primeros países del mundo en vacunación con pauta completa, y sin embargo somos ahora mismo el segundo país, junto con el Reino Unido, con mayor incidencia por cada 100.000 habitantes, por lo que viene a corroborar lo que yo vengo diciendo en días pasados. Tenemos que empezar a dejar de dar una importancia superlativa a ese dato de contagios por cada 100.000 habitantes, por cuanto quienes se contagian no están teniendo una clínica en un porcentaje muy alto grave como para ingresar. Con esos mismos datos de incidencia acumulada pero sin vacuna, y me refiero sencillamente, por ejemplo, al escaso 2% que había en el mes de febrero, los ingresos que se produjeron en aquella tercera ola fueron demoledores, porque no había vacunas inoculadas. ¿Te acuerdas que contábamos décima a décima y parecía que aquello no avanzaba, que era exasperante? Pues esa es la gran diferencia, esa es la enorme y gran diferencia. Vamos por grupos de edad. Más de 80 años, el 100% lo tiene cubierto tanto en primera como en segunda dosis. También estamos muy cercanos al 100% en mayores de 70 años, el 99,2% ya tiene pauta completa. Prácticamente el 90% de los mayores de 60 años ya tiene también pauta completa, concretamente el 89,4%. Y estamos ya en el 99,2% con al menos una dosis. En el grupo de 50 a 59, extrañamente ha habido una disminución en el día de hoy, una corrección de datos, ha disminuido alguna décima. Estábamos en el 92,6, hemos bajado al 92,2 y además hemos bajado también el número de personas a las que se supone se le ha administrado la primera dosis. Si es un error en la traslación de los datos lo veremos mañana. En cualquier caso, la cifra importante es que ya el 90,9, casi el 91% de los mayores de 50 años tiene pauta completa. De 40 a 49 estamos en el 83,9% con una dosis, 80,9% con pauta completa. En el grupo de 30 a 39 avanza en esa velocidad de crucero con el 67,9% con una dosis y el 41,7% con pauta completa. Y interesante los grupos que vienen a continuación, porque aquí vamos a ver
crecimientos diarios un poquito más acelerados que lo que estábamos acostumbrados, que era prácticamente nada. De 20 a 29, el 44% de la población ya tiene al menos una dosis, con el 15% con pauta completa, y ya es el 3,2% de los mayores de 12 años en Andalucía a los que se le ha puesto una dosis, el 1% con pauta completa. Es decir, que mañana, jueves, todos los menores de edad de 16, 17 años, cumplen 16 años, sus progenitores podrán solicitar la cita para que puedan recibir la primera dosis de la vacuna. Ojalá que haya una auténtica avalancha de peticiones. El problema es que no estamos recibiendo muchas vacunas, en torno a 408.000 esta semana. Sí, es verdad que existe cierto temor entre los padres, ¿no?, de los menores, ya de niños pequeños, básicamente, o de esta edad, a que se pongan la vacuna los críos, ¿no? Hay cierto rechazo que se ha detectado en la sociedad. No lo sé, probablemente sobre todo en los casos de adolescentes, entre 12 y 15 años, porque son los últimos en incorporarse a este plan de vacunación, porque fue la última etapa de edad en la que se aprobó la inoculación de Pfizer y ahora de Moderna. En principio se les pondrá Pfizer. Yo creo que, aunque esté aprobado Moderna por la Agencia del Medicamento Europeo, algunos países la están empezando a incorporar ahora, pero en principio será Pfizer, sobre todo por cantidad de vacunas que se reciben, no por otras circunstancias. Hombre, ambas empresas están, de hecho, estudiando y analizando ya las consecuencias o cómo afecta la vacuna ya a los menores de 12 años para en el futuro poder inocularse. Pero ahí hay un debate abierto científico mucho más amplio. Alguna vez lo hemos comentado, muchísimo más amplio, porque la evaluación que se hace en estos casos es si el beneficio es infinitamente superior a cualquier mínimo perjuicio. Y en menores de 12 años es una evaluación científica todavía que tiene un debate abierto muy amplio dentro de la sociedad científica, porque probablemente en esos casos, y por menores de 12 años, las ventajas no sean tantas como los inconvenientes. Claro, cuando hablamos de los mayores, las ventajas serán infinitamente mejores o mayores que las que no ponerte la vacuna. Sí. En cuanto eres ya un menor de edad, la pregunta es, ¿merece la pena? Claro, la pregunta que se están haciendo es, ¿merece la pena poner la vacuna por debajo de 12 años? Bueno, en cualquier caso lo que decía era eso, que se está investigando en ese terreno, se está experimentando para ver cómo son los efectos. Mira, yo cada vez estoy más convencido que todo esto que estamos viendo, ojalá solo sea ganar tiempo para que la vacuna española, en la que están centradas tantas esperanzas, pueda salir adelante. ¿Hay alguna fecha en concreto? Hablan durante el año que viene, es decir, se ha ido alargando, está en el proceso ya de voluntarios y empezar a probar en fase 3, ver evidentemente... También se habla mucho y ojo, intranasal, ¿eh? Sí, pero también se habla, te lo iba a decir, del tratamiento, ¿no? La pastilla que también te permita tratar la enfermedad. No, sería un spray intranasal, es decir, ponerte un spray en los dos orificios nasales y listo. Fíjate lo que sería, ¿eh? Fíjate el avance que sería, o sea, en mi opinión casi de premio Nobel. Sí, hombre, sería una solución. Sí, es un avance importante. fantástico. Yo creo que los científicos españoles que están a cargo de esa vacuna, que está ya en una fase avanzada, está en la fase de empezar ya con el reclutamiento y la inoculación en voluntario, y yo creo que para el año que viene, para 2022, podríamos tener la esperanza. Sabías que se hablaba de final de 2021, pero probablemente para el primer semestre de 2022 tengamos noticias, y espero que muy positivas. Bueno, teniendo en cuenta cómo marcha la pandemia, está claro que en 2022 será todavía necesario tener que inocularse una vacuna o cualquier otro tipo de... La tercera dosis de la que se habla, ¿no? De antídoto. La tercera dosis de la que se habla de Pfizer, en este caso, que nadie tema porque se va a poner Pfizer a todo el mundo, entre otras cosas, porque Europa ha comprado 1.800 millones de vacunas de forma centralizada. 1.800 millones de vacunas supone garantizar, incluso hasta doble pauta el año próximo, a toda la población europea, y tener garantizada la doble pauta en 2023 a toda la población europea. Somos 450 millones de europeos, por tanto las cuentas salen rápido. Se ha apostado por esta investigación de Pfizer y también de Moderna con el ARN mensajero, que es por lo que finalmente parece inclinarse Europa. Pero no porque el resto de vacunas sea mala, sino por el incumplimiento, probablemente, de los problemas que han subyacido con tanto AstraZeneca como también con Janssen. Pfizer obviamente ha demostrado que se puede contar con ella. Bueno, vamos a ver el resto de datos que ofrecemos diariamente
En cuanto a los ratios, bueno, hoy el comité asesor de la Junta de Andalucía, el comité de expertos, tiene que decidir qué va a ocurrir con los distintos distritos sanitarios. A lo largo de la tarde-noche se sabrá con certitud y nosotros, como sabes, siempre lo comentamos con sosiego al día siguiente para ver las consecuencias de esa decisión. En cualquier caso, en el hilo están Marbella y Estepona, que se sitúan con 1.038 y 1.026 casos por cada 100.000 habitantes. El tope máximo de la Junta para tomar medidas drásticas como el toque de queda lo sitúan por encima de 1.000, pero también en este caso se tiene en cuenta muchas variables, entre otras la población flotante que tienen estos dos municipios turísticos. Benalmádena 912 casos, Torremolinos 889, 699 en Fuengirola. Hemos bajado porque hemos tenido un mejor dato que el que tuvimos hace 15 días, partíamos de 47 casos aproximadamente y en este día hemos tenido bastante menos. Mijas, 661, 626 en Manilva, 610 en Casares, 516 en Benavis, 497 en Ojén, 468 en Istán y 977,9 en Málaga, que baja hoy de esos 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía, 3.854 casos, pero ya superamos los 700.000 contagiados desde el inicio de la pandemia, ¿eh? O sea, vamos camino del 10% de la población total andaluza. Que, o sea, que es una cifra... Hablamos de casos confirmados, claro, hay un montón de casos que no han sido confirmados porque han sido asintomáticos y, bueno, obviamente no han pasado por ningún centro médico. Efectivamente. Sí, o sea, es una cifra... Es una cifra conservadora. Conservadora, muy digamos, conservadora. Sí. Tanto esta como, vamos a decirlo claramente, la cifra de fallecidos que tengan un origen o una consecuencia directa o indirecta por haberte contagiado de COVID. Ya sabes que hay mucha disparidad en ese aspecto también, pero ya hablamos de más de 700.000 andaluces contagiados. Curados del total de esos andaluces son 619.924, 1.717 más que ayer, y se han notificado 7 fallecidos en toda la comunidad. Bueno, pues de ellos 4 en la provincia de Málaga, que sigue siendo y soportando el 40% de las personas hospitalizadas. Es que ahí es donde está la cuestión de por qué Málaga concentra más de la mitad de los fallecidos cada día de los que se producen o se notifican en Andalucía. A mayor número de personas hospitalizadas, evidentemente mayor probabilidad de personas en UCI y de esa UCI mayor probabilidad, en un porcentaje muy elevado, de personas que no superen la enfermedad. Málaga, 862 casos, 635 curados. Fíjate la Costa del Sol, 307 casos en el día de hoy y 312 curados, aunque solo sea por 5 personas, pero es una cosa que no veíamos desde hace semanas. Se rompe una tendencia de mucho tiempo. De mucho tiempo. Hay un fallecido también, indicar, en la Costa del Sol, corresponde a Marbella, que ya suma 187. 32 casos en Fuengirola, 115. Es que ayer hubo 81 en Fuengirola. Fíjate, por eso te decía que es que son diferencias muy llamativas. Sí, las de ayer probablemente no deberían de ser tan altas, claro. Es decir, y hoy no deben ser tan... Mira, lo próximo que tenemos a descontar mañana serían 37 casos que hubo hace 15 días, pasado mañana 82 y durante ya el fin de semana estaría hablando de 38 casos. Esas son la secuencia próxima de que hay que descontar. Es decir, si tenemos por debajo de 30 o en el entorno de 30 mañana, lo lógico es que el ratio vaya disminuyendo. Y la siguiente semana tenemos datos muy altos tras el fin de semana. Fíjate que estamos hablando de 110 el acumulado en 3 días del fin de semana, que tendríamos también que descontar, y luego serían 31, 63, es decir, sí, vamos con datos muy altas. Ya... En cuanto a Torremolinos, 44 casos, 45 en Benalmádena, el de Mijas también es un dato llamativo, 15 tan solo, y 40 casos en Estepona. En cuanto a los activos, más de 71.800, 22.000 se encuentran en la provincia de Málaga, 12.147 en Sevilla, 11.315 en Cádiz, por encima de los 7.000 Córdoba, rozando los 7.000 Granada, 4.512 en Almería, 4.174 en Huelva y 3.720 en Jaén. En la Costa del Sol estamos hablando de 8.294 casos, de ellos 2.824 en Marbella, 1.136 en Estepona, 1.018 en Mijas, 1.010 en Fuengirola, 998 en Benalmádena y 921 en Torremolinos. Excepto Marbella, los grandes municipios de la Costa del Sol muy parejos en cuanto a sus datos estadísticos. En Manilva, 176 y el resto de municipios de menor entidad geográfica y demográfica, pues no hay mucha variación. En cuanto a la presión hospitalaria, crece 1.151, ayer eran 1.125, son 26 personas más que en la jornada de ayer, 954 están en planta convencional, 197 se encuentran en la UCI. Se repite la estadística de la semana pasada, como puede ver en el gráfico. Secuencia es la prácticamente la misma. Subida sobre muy todo, alta y claro, luego una leve subida. Sí, sobre todo porque yo creo que ahora, si ves la justificación un poco de una subida que se produce el lunes, martes, con ese
efecto, como siempre hemos dicho, acumulativo del fin de semana, es que como la Junta ahora nos comunica los datos de los domingos, antes sí los hacía y nos los pasaba a la prensa, ahora no los comunica, probablemente esa distorsión de no ir comunicando datos o interrumpirlos el domingo puede llevar a, pues eso, a que ahora vemos subidas un poquito más llamativas. Claro, si ¿no? la situación fuera la contraria, veríamos una bajada también muy pronunciada. Muy pronunciada, deberíamos verlo en el futuro, evidentemente. Y en cuanto al dato de Fuengirola, 1010, ayer 1019, aunque sea un poquito, pero algo se baja. Mañana, si te parece, que estamos a jueves, vemos cómo es la situación en el mundo, analizamos cómo nos encontramos a nivel mundial y sobre todo ayer decíamos el número de vacunas que hemos debido recibir en España y dónde está un poco el déficit, quiénes son las farmacéuticas que más han cumplido. En el caso de Pfizer, su compromiso era entregar 44 millones de dosis hasta finales del mes de agosto, finales del mes de septiembre, que es cuando se cumple el tercer trimestre. 44 millones de dosis, hasta ahora ha entregado 37.653.000. Es decir, es la que está más próxima. Segundo, Moderna. Moderna tenía comprometido hasta finales de septiembre, nos quedan 2 meses tan solo, casi 20 millones de vacunas, 19.722.000. Ha entregado 5.700.000. Está muy lejos de conseguirlo. AstraZeneca, su compromiso era de 12.232.000, ha entregado 10.389.000, pero es que España ya no quiere más vacunas de AstraZeneca porque no tiene a quién ponérselas. Y finalmente Janssen, que era la gran esperanza porque era unidosis y podría haber acelerado mucho la vacunación en mayores de 40 años. Bien, de los 17,5 millones de vacunas que Janssen se comprometió a entregar a España antes de finalizar septiembre, ha entregado 2.400.000. ¿Dónde está el resto? Creo que las cifras, bueno, incumplimientos sistemáticos de las farmacéuticas. Sí, el problema es que cuáles son los motivos por los que se incumplen. ¿Qué va a ocurrir con Janssen? Pues que realmente no va a hacer falta tampoco que entregue sus vacunas. Al final, la Unión Europea centrará todos sus esfuerzos en Pfizer y Moderna. Sobre todo porque la población a la que hay que pinchar ahora, a la que hay que poner la vacuna, por debajo de los 30 años, no puede recibir ni AstraZeneca ni Janssen, es decir, están eliminadas. Por tanto, ya da igual. Podemos decir que ya da igual esos incumplimientos. Bueno, cumplieron su objetivo. La monodosis nos hubiera venido muy bien, pues ahora o hace un par de meses, solamente ahora ya. Pero bueno, España ha recibido esta cantidad de vacunas. Hasta ahora se han recibido más de 56 millones de vacunas y se han puesto la práctica totalidad de ello, la práctica totalidad. Bueno, pues esta es la circunstancia que tenemos hoy, la foto del día. Mañana vemos cómo nos situamos a nivel mundial. Que por cierto, ya lo has dicho tú en este informativo, estamos ya muy arriba. Hemos superado ya al Reino Unido y si vamos cumpliendo objetivos, el siguiente objetivo a nivel mundial, por referencias, por lo que hemos hablado de ellos, por lo que ha servido de espejo y sobre todo por lo que han comunicado con sus dosis, sería Israel. Es decir, ya hemos superado con creces a Estados Unidos, a Canadá y al Reino Unido, por muy poco, pero también superado el siguiente objetivo, no porque sea una carrera. Porque eran los países que al principio estaban muy avanzados, que de hecho pues poníamos de ejemplo hace unos meses de cómo avanzaba, pero claro, se estancaron y ahora la mayoría de los países europeos de la Unión Europea ya lo han sobrepasado. Y hay un debate también muy interesante que van a tener que dilucidar los líderes europeos y es qué hacer con los negacionistas, sobre todo en trabajos esenciales. Y pongo un ejemplo, que en Francia ya se ha puesto, que es obligar a todos los profesores universitarios, a todos los maestros de escuela, a vacunarse sí o sí. Bueno, se quiere aplicar el certificado COVID en un montón de espacios, si en conciertos, también en locales de ocio, para una forma de incentivar también a que la gente se vacune. Sí, lo lúdico y todos los más jóvenes. Claro. Lo lúdico y el viajar frente a la practicidad de tener que ir a tu trabajo como puede ser un profesor. Porque habría gente que podría decir, yo no mando a mi hijo a clase con alguien que se niega a vacunarse. Con toda la razón del mundo. Bueno, mañana más. Muchas gracias, Antonio. Hasta mañana. Más cosas. Los andaluces fuimos los españoles que menos gastamos en alimentación durante el confinamiento. Cada andaluz gastó en aquellos momentos 1.502 euros frente a los 1.716 de media registrados en el resto del país. El confinamiento severo causado por la pandemia disparó el consumo de comida en los hogares españoles, revela el informe anual elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recientemente publicado. Este aumento global, si lo miramos por comunidades, nos revela que Andalucía registró un menor consumo per cápita, por debajo de la media nacional, 648 kilos con 60 frente a 682,52.
Respecto al gasto por cabeza, también la cifra es menor a la media, 1.502 euros frente a 1.716,27. Esto hay que tomarlo teniendo en cuenta que, pese a estar por debajo del promedio de España, el consumo, tanto en cantidad como en gasto, aumentó también en Andalucía respecto al periodo anterior a la declaración de la pandemia. Sí, un poco más de lo habitual. No, prácticamente casi igual. Compraba y reponía con más tiempo, pero después a la hora de la verdad el gasto se supone que era lo mismo, porque seguías comiendo, incluso a lo mejor consumías más cosas porque no tenías dónde salir, dónde ir, ¿no? Que a lo mejor, que digo yo, un fin de semana, un día normal que podía salir, estaba en casa. Yo creo que algo sí subía el coste, aunque se saliera menos. Como siempre, todo normal. La alimentación, explican los expertos, está muy vinculada a la parte emocional y una situación preocupante a nivel mundial afecta otro factor importante, el aburrimiento. Cuando nos asalta el tedio, solemos recurrir a comida con grasas saturadas, azúcares, mucha sal o ultraprocesados. Estos ingredientes, además, hacen que el cuerpo pida más. Si ya no tanto no llego a acordarme, pero bueno, sí, algo más, claro. No, porque no me gustan los dulces. O sea, que para mí el confinamiento ha sido una etapa de, como todos, para todos, pero no tiene por qué. Por norma no suelo comprar muchas. Si es mediodía, pues que te tomarás una cerveza, un vermú, algunos días, o eso, la aceituna, 4 cosas de estas, o el picar, el salchichón, cualquier cosita que tenía siempre, pues te hacía la hora más larga al estar todo el día en casa, ¿no? Y lógicamente más discusiones. El gasto total en los hogares españoles en alimentación durante 2020 fue de casi 80.000 millones de euros, un 14% más que en 2019. Esto se debe, por un lado, al aumento del precio medio de casi un 3% y, por otro, al fuerte incremento de las compras. No hay duda, el mayor peligro para nuestra piel es la exposición prolongada al sol. Por ello, disfrutar de un día de playa de forma responsable es esencial para no arruinar nuestras vacaciones y tal vez nuestra salud. Hoy les hemos preguntado cómo se protegen del sol. ¿Qué hay que hacer para comenzar un apacible día de playa? Esto es lo que hemos preguntado a los bañistas más madrugadores que llegaban a la orilla de los boliches por la mañana bien temprano. Plantar la sombrilla para cobijarnos del sol es la primera medida tomada antes de que apriete. Acabo de ponerme protector antes de venir a la playa y ahora pues intentando protegerme en una hora buena, porque luego ya al mediodía sí que no. Sí, casi siempre dentro de la sombrilla, sí. Del sol podemos protegernos utilizando la ropa adecuada, pero con el calor del verano es difícil no exponer partes de nuestro cuerpo. Por eso el uso de protector solar es fundamental durante la época estival, siempre que estemos al aire libre. Me echo una crema de protección 50 de la cara y luego después crema en el cuerpo, un poquito. Bueno, pues me pongo mi crema, mi bronceador, bueno, de protección 30 y tomo el sol un poco, ando por la orilla y luego me siento un poquito a leer. Bueno, me he dado un baño antes y ya está. Ahora que tengo de eso de la piel, me he hecho protección. Las gafas y las gorras y sombreros de todo tipo y colores tampoco faltan, ni para pasear por la orilla, ni para estar resguardados bajo la sombrilla. La gorra siempre puesta, lo que ocurre es que yo ahora mismo acabo de poner la sombrilla y la gorra la tengo ahí, en cuanto eso me la pongo, en cuanto esté ahí en el sol me la pongo la gorra y la mascarilla también. Aunque no haga falta aquí, yo me pongo siempre la mascarilla. Para pasear la gorra. Siempre. Yo la gorra no me la quito casi nunca, además es que tengo que protegerme totalmente. No podemos quedarnos encerrados en casa todos los días en las horas centrales, pero si no es necesario, en verano hay que tratar de evitar exposiciones prolongadas al sol en este momento, que es cuando los niveles de radiación ultravioleta alcanzan los puntos más altos. Y recordamos que el verano se puede vivir sin dejarnos la piel y la salud. Yo sí, yo tengo muy que mi piel es blanca y que me quedo blanca y estoy estupendamente, no tengo ningún problema. No me pongo morena, pero y estamos aquí todo el verano estamos. Aunque la radiación ultravioleta ya lleva semanas en niveles muy altos, las actividades al aire libre nos harán pasar más tiempo bajo sus rayos, con los riesgos que implican para la piel. Por ello, para evitar lesiones o consecuencias más graves, recuerden que la protección es su seguro para pasar un agradable verano cuidando su piel.
La Banda Municipal de Música ha ofrecido su último concierto de julio en la Plaza de España. Para estas actuaciones al aire libre, el Ayuntamiento coloca un número limitado de sillas que permiten al público disfrutar del espectáculo guardando la debida distancia de seguridad entre grupos y observando todas las medidas también de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. La agrupación se compone de una treintena de instrumentistas de gran nivel capaces de ejecutar piezas de gran complejidad como esta que van a escuchar. Pues con música ponemos hoy punto y final a este informativo. En un momento les avanzaremos el tiempo y también las farmacias de guardia. Después, como cada noche, podrán ver el patio de Fuengirola presentado por Mariló Sánchez. Nosotros regresamos de nuevo mañana jueves. Hasta entonces, disfruten con responsabilidad todo lo que sean capaces. Buenas noches y cuídense mucho.